El contrato de permuta, también conocido como trueque o contrato de cambio, es el antecedente de la compraventa. Es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por otra. Las partes que intervienen en este contrato se denominan ambas permutantes. Y es un contrato traslativo de dominio, ya que es de su naturaleza que la propiedad de las cosas se transfiera. Al igual que la compraventa, la permuta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se ha convenido sobre las cosas que forman el objeto del contrato, aun y cuando ninguna de ellas haya sido entregada. Ya el contrato y las obligaciones han sido creadas. La contraprestación que se entrega a las partes no es un precio cierto y en dinero como en la compraventa, sino otra cosa. Por eso se considera el antecedente de la compraventa. Antes de que se creara el dinero y se le diera el valor que ahora tiene, pues las tribus, las personas se intercambiaban una cosa por otra, dependiendo del valor que le dieran a esas cosas y de la necesidad que tenían de las mismas. Sin embargo, el mismo Código Civil, cuando regula el contrato de compraventa, establece la posibilidad de que el precio se pague parte en dinero y parte en especie. Y cuando eso sucede, nos da las reglas para distinguir cuándo será considerado contrato de compraventa y cuándo de permuta. Y esto es común que se dé en la práctica. Por ejemplo, cuando ustedes ven el signo de pesos en la ventana de algún vehículo, que ya sabemos que ese signo pues está haciendo una oferta de venta. Pero hay veces que también está acompañado ese signo de una frase, como cuando está el signo de pesos o cambio por vehículo chico. Entonces ahí puede convertirse de compraventa a permuta. Y regularmente cuando se llega a este último pacto o acuerdo, se da una parte que es la diferencia del valor entre uno y otro vehículo, que va a ser menor al valor del vehículo que se está entregando. Entonces sería ahí más que compraventa, permuta. Es decir, tu vehículo vale 120,000 pesos, el mío vale 107. Entonces la diferencia te la doy. Como el valor del vehículo es mayor que lo que estás entregando en dinero, se considera contrato de permuta. ¿Cuál es la clasificación? Ya hemos visto la clasificación de los contratos en general, pero vamos a ver la clasificación del contrato de permuta en específico. Es un contrato bilateral, puesto que hay derechos y obligaciones para ambas partes. Es oneroso, en cuanto a que también hay provechos y gravámenes para ambas partes. Generalmente se trata de un contrato conmutativo, puesto que desde su celebración las partes conocen con certeza los bienes que deben entregarse, su valor, etc. Ocasionalmente puede ser aleatorio, cuando una o ambas partes se obligan a transmitir cosas futuras, tomando el riesgo de que las mismas no lleguen a existir o que lo hagan en cantidad menor a la estimada, como en el caso de las cosechas. Se trata de un contrato consensual en oposición a real, acuérdense, consensual es de consenso, de acuerdo, de voluntades. Y ya lo mencionábamos, se perfecciona desde que las partes se ponen de acuerdo sobre los bienes que se van a intercambiar, que se van a transferir, aún y cuando todavía no sean entregados. Pero también es un contrato consensual en oposición a formal, cuando recae sobre bienes muebles. La formalidad es algo que en estos contratos, como la compraventa, como la permuta, como la donación, se va elevando si se trata de bienes inmuebles. En cambio, cuando se trata de bienes muebles, pues se trata la permuta de un contrato consensual. Basta el acuerdo de voluntades sin que requiera mayor formalidad de que sea por escrito, etc. Pero cuando ya recae sobre bienes inmuebles, entonces se trata de un contrato formal, en virtud de que mínimo, dependiendo del valor del inmueble, debe de hacerse por escrito, el cual puede ser privado o público, según que el valor de los bienes exceda. Hay que ver en cada entidad federativa donde ustedes se localicen, pues en el Código Civil, dependiendo del valor que establezca ahí el Código
civil, pues entonces tendrá que ser un contrato mínimo por escrito, ya sea privado o en escritura pública, es decir, acudiendo a un notario público. El contrato de permutas, un contrato principal, no requiere de otro al cual está garantizando, soportando, como en el caso de los contratos accesorios, que son 3, prenda, hipoteca y fianza. Este no, este tiene vida propia e independiente. Además, el contrato de permuta puede ser instantáneo o de tracto sucesivo. Será instantáneo cuando las prestaciones o los bienes a que estén obligados se entregan en el preciso momento de celebrar el contrato. Por eso sería un contrato instantáneo. En cambio, si las prestaciones o los bienes se van a entregar en forma diferida o en exhibiciones periódicas, entonces la permuta se convierte en un contrato de tracto sucesivo porque no se cumple o ejecuta en el instante de su celebración, sino posteriormente. ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato, los elementos de existencia del contrato de permuta? Requiere, en primer lugar, del consentimiento, que ya sabemos que es el acuerdo de voluntades para transmitir la propiedad de una cosa por otra. El objeto directo, que acuérdense que son los derechos y obligaciones que asumen las partes, que en el caso de la permuta consistiría en transmitir la propiedad de las cosas que se intercambian. Y el objeto indirecto, que ya es materialmente las cosas, que es lo que se están intercambiando las partes en este contrato. Por ejemplo, un vehículo por otro, una computadora por un videojuego, etc. ¿Cuáles serían los elementos de validez? Si tenemos los elementos de existencia, pues como su nombre lo indica, y ya lo sabemos, el contrato existe. Pero también requiere de los elementos o requisitos de validez para que el contrato pueda surtir plenamente sus efectos y no se vea privado posteriormente, por ejemplo, de esos efectos. En primer lugar, en cuanto a la capacidad, este contrato requiere, por lógica, la capacidad general para contratar. Tener capacidad de ejercicio, ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales para tener la capacidad de ejercicio y entonces poder contratar. Pero además requiere una capacidad especial para este contrato. Puesto que se trata de un contrato traslativo de dominio, se va a transferir la propiedad de los bienes, pues quien esté celebrando el contrato debe de ser o el dueño, el propietario de esos bienes, o bien quien tenga facultades de dominio con respecto a esos bienes. Puede ser, por ejemplo, puede ser una persona que tenga un mandato con facultades de dominio, sea el representante del dueño y que pueda, por lo tanto, con esas facultades de dominio celebrar este contrato. Les dejo un enlace de un video que hay en el canal donde pueden ver más ampliamente esto de los mandatos y los tipos de mandatos que se pueden otorgar. El otro elemento de validez que se debe de cumplir es la forma, que ya decíamos que si recae sobre bienes muebles, pues nada más es consensual, es el acuerdo de voluntades, en virtud de que no se requiere que se haga constar por escrito para que el contrato sea válido. Pero cuando recae sobre bienes inmuebles, acuérdense, el contrato de permuta se convierte en un contrato formal y debe de otorgarse por escrito, ya sea privado o público, dependiendo del valor de esos bienes, en atención a lo que señale el Código Civil de su estado o entidad federativa. Pero además, esta no es la única formalidad en tratándose de los bienes inmuebles, puesto que las permutas de bienes inmuebles tienen que inscribirse en el registro público de la propiedad para que puedan surtir efectos con relación a terceros. De otra manera, nada más los efectos se darían entre las partes, entre los permutantes, pero no se puede oponer a terceros ese contrato. Esto es muy importante porque se está protegiendo de alguna manera a los terceros. Si yo acudo al registro público de la propiedad para ver quién es el propietario de este inmueble y resulta que ya no es dueño el que aparece en el registro público de la propiedad porque celebró un contrato de permuta, bueno, eso fue entre ellos, pero a mí no me puede afectar porque no cumplieron con la formalidad. De ahí la importancia de cumplir con la forma.